Vamos a dar paso a la jornada de trabajo propiamente dicha, que es la conferencia que va a impartir don Alfonso Aguiló, al que seguro que muchísimos ya conocéis, si no todos. Alfonso Aguiló empezó estudiando Ingeniería de Caminos y luego hizo algún curso de alta dirección en el IES, pero todos esos conocimientos que adquirió, al final los encauzó hacia la educación, que era su verdadera vocación. Alfonso Aguiló fue director del Colegio de Tajamar en el barrio de Vallecas de Madrid, fue luego presidente de varias fundaciones con finalidad educativa, hasta convertirse recientemente en el presidente de la Red Educativa Arenales, que tiene como 35 colegios por España, por Portugal, por Italia, Estados Unidos y algún otro país. Últimamente fue elegido presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, que agrupa a diversas instituciones también educativas, y él personalmente es asesor de diversas instituciones y colegios en temas de educación. Yo creo que le preocupa especialmente la educación y las raíces cristianas de la educación, y eso va a ser lo que va a constituir el tema de su disertación. La inspiración, el trabajo de promoción, que es la inspiración cristiana de la educación y la cultura. Agradecer que me hayáis invitado a este encuentro con gente tan ilustre. Muchas gracias al patronato, muchas gracias a todas las autoridades, a los alcaldes de todos estos lugares, al director general de Turismo. Yo también tengo que decir que yo vine a Tordesillas el primer año que se inauguró, me acuerdo, en el año 75-76. También tengo muchos recuerdos porque mi padre fue muchísimos años delegado de Tordesillas. Él era también un profundo partidario del impulso de la religiosidad popular. También fue muchos años director de la peregrinación a Lourdes, del Tren de la Esperanza, y hablaba siempre, bueno, además de tener 13 hijos, siempre él pues, ponía mucha ilusión en este trabajo, porque se daba cuenta de cómo le ayuda a la gente y cómo le transforma, ¿no? Y bueno, eso es que no debo acercarme por ahí, ¿no? Supongo. Bueno, a mí siempre me ha interesado mucho la educación, como veis, y desde muy pronto pues me dediqué a ello y le he dado muchas vueltas a por qué unos colegios son mejores que otros y por qué una educación es mejor que otra y por qué unas instituciones les va mejor que a otras. Y pienso siempre que es algo que tiene mucho que ver con la cultura de la institución, con los valores corporativos, con lo que inspira el trabajo de cada uno de los que está en la escuela. Y no solamente de los que trabajan, sino toda la comunidad educativa, todas las familias, los alumnos, los profesores. Y pienso que es muy importante para esa cultura la inspiración cristiana. Es un tema siempre complejo de analizar, pero a mí me ha interesado siempre mucho la historia de la educación y cómo han surgido las escuelas tal como hoy las conocemos y cómo han ido cambiando y quién ha aportado más en esas transformaciones a lo largo de la historia. Y a mí me parece que la inspiración cristiana en la educación es una cosa decisiva. Es decisiva en la educación en la escuela, en la educación en la familia y yo diría también en la educación pues, de todos los valores que vertebran y sustentan una sociedad. Y bueno, yo había pensado hacer como un repaso histórico. Yo no soy historiador, pero sí me gusta mucho la historia y he leído mucho sobre esto. Y yo una de las cosas que veo, y así quería empezar, es que la fe siempre se ha abierto camino en un escenario de dificultad. Todas las generaciones tienden a pensar que viven en el momento más difícil de la historia, pero en fin, ha habido otros peores. Y creo que siempre es muy interesante estudiarlo un poco. Los primeros cristianos, desde luego, vivieron una situación en una cultura muy hostil, tuvieron muchas persecuciones, pero el hecho es que pacíficamente la fe se extendió poco a poco por todo el imperio. Y siendo unos pueblos muy poco inclinados a las enseñanzas del Evangelio, el hecho es que en no mucho tiempo se convirtió completamente al cristianismo. Y cuando cayó el Imperio Romano, pues fue la Iglesia la que preservó la cultura y la fe
y en los monasterios es donde se mantuvieron los valores cristianos cuando colapsó completamente toda la civilización con las invasiones bárbaras. Y después la Iglesia, pues, además de cultivar el arte y la cultura y la educación y las obras de caridad que hacía, con el tiempo todos esos pueblos invasores se acabaron convirtiendo también. Y esto es un fenómeno, a mí me parece históricamente muy interesante, porque esos pueblos que estaban en el... Bueno, pasó también después, porque después de estas invasiones hubo otras, y cuando todos esos pueblos pues habían invadido a todos aquellos imperios y dominaban completamente esos reinos, esos imperios, pues la fe cristiana también los convirtió. Todos se convirtieron a la fe cristiana, y el hecho, ahí lo pongo, que en el año 1000, desde las Islas Británicas hasta el Volga, todo Occidente era cristiano. Y no fue por la fuerza de las armas, y no es porque fuera favorable, sino que realmente pues, tuvo un influjo que se fue imponiendo en todos esos lugares. Y la Iglesia hizo un servicio pues, muy importante porque, pues, por ejemplo, estableció ese principio de legitimidad del poder, porque estos pueblos, cada vez que había una sucesión, pues había unas guerras tremendas y ayudó a que se pacificaran, ayudó a establecer las leyes de la guerra, a tratar mejor a los débiles, a los cautivos, a los presos, a la gente que tuviera dificultad. Continuó con ese esfuerzo. El Imperio Romano era también muy violento, ¿no? Y la Iglesia también contribuyó a un esclarecimiento moral en prácticas que eran muy habituales en el Imperio Romano y después. Y pienso, he puesto ahí pues la crueldad con los presos, con los vencidos, la esclavitud, el infanticidio, que era completamente habitual, el abandono de los niños, de los enfermos, el repudio de la mujer. Todas esas cosas se fueron reconduciendo, nunca de modo perfecto, como tampoco ahora, pero digamos que hubo un cambio muy importante. También pongo por la consideración de la mujer, el cuidar la ternura con los hijos, todas las cuestiones que en aquellos tiempos no estaban presentes fueron cambiando poco a poco. Luego vinieron las universidades, esto ya fue el siglo XIII, las primeras universidades, todas fueron fundadas con edictos pontificios, y fue como la continuación de las escuelas que había en los monasterios y las catedrales. Fueron muy importantes para el desarrollo de la ciencia, de todos los derechos humanos, de toda la sabiduría. Y también hay otro detalle importante que los historiadores pues, han señalado, que tiene que ver cómo la universidad abrió el camino a quienes por linaje no tenían acceso a él. Entonces, en aquellos tiempos, todo el mundo seguía la profesión de su padre y la aprendía de un modo, se transmitía esa sabiduría de modo secreto de padres a hijos. Los gremios eran muy celosos de esa transmisión, y precisamente fueron los religiosos los que se dedicaron a enseñar las profesiones y transmitir la sabiduría, la medicina, todas las ciencias, transmitirlas a aquellos que por linaje no tenían acceso. Y con todo aquello, pues la universidad creó pues una amplitud de la libertad individual, porque las personas podían diseñar su futuro, no como antes, que todo el mundo tenía que seguir la profesión de sus padres. Y todo aquello pues ayudó a que se configurara la libertad biográfica como un concepto de libre ciudadanía, que las personas no eran simplemente alguien que iba a seguir siempre indefectiblemente la profesión de sus padres. También hay otra cuestión importante, que las culturas en aquellos tiempos, el matrimonio era una cuestión de linaje y por supuesto lo acordaban los padres. Vamos, lo acordaba el padre, porque en aquellos tiempos la mujer estaba todavía muy atrás. Y fue precisamente el Concilio de Trento cuando la Iglesia tuvo el valor de establecer que los contrayentes, los ministros ordinarios del matrimonio son los propios contrayentes. Y quedó muy claro que el matrimonio era una cuestión entre el hombre y la mujer, no era una cuestión de los linajes, ni de los padres, ni de nadie.
Y aquello tardó en encajar. De hecho, hay muchas culturas todavía hoy que les cuesta. Muy poco después del Concilio de Trento se escribió la famosa novela de Shakespeare de Romeo y Julieta, que es pues, una tragedia precisamente por la cuestión de los linajes. Bueno, y también la fe cristiana tuvo una influencia muy importante en lo que son las legislaciones de carácter social sobre las legislaciones el trato con los indígenas, las condiciones de trabajo en las minas y fábricas, las medidas humanitarias en las prisiones, con los cautivos, con los refugiados, cosas que fueron humanizando la tierra. Las democracias nacieron también inspiradas en las constituciones monásticas, ¿no? Que habían sido pioneras en todo lo que es que se hicieran las cosas por votación, que se eligiera y todos votaran con los mismos derechos iguales para todos. Y también nacieron todas ellas, vamos, la británica, la americana, la francesa, fundamentadas en valores procedentes de la fe cristiana. Y bueno, esto no quiere decir que no haya habido momentos y largos y extensos de ofuscación y de error, porque todos esos pueblos han sido testigos de muchos errores en la comprensión de la fe y los sigue habiendo en nuestra sociedad, evidentemente. Pero esa fe impulsó grandes avances educativos, asistenciales, y fue en el occidente cristiano donde más desarrollo hubo de la ciencia, donde más desarrollo económico, artístico, político, etcétera. Y todas las causas que fueron poco a poco cambiando, ¿no? Pues el mejor trato a los indígenas, la reducción hasta la desaparición y abolición de la esclavitud, la denuncia de los totalismos, todo esto siempre acabó saliendo en un entorno de sociedades iluminadas por los valores cristianos. Y luego quería pasar ya a detenerme más en lo que es la educación. Una cosa que siempre me ha sorprendido es que los grandes cambios en la educación, todos los grandes avances, normalmente no han partido de sabios pedagogos, sino de los santos. No hay más que ver la historia de la educación y ver cómo ha surgido la escuela hasta hoy, para darse cuenta de que ha sido precisamente construida sobre las grandes aportaciones de los santos, que fueron personas que no simplemente hicieron sabias consideraciones sobre la educación, que sin duda las hicieron, sino que crearon numerosas instituciones que lo hicieron realidad. Y voy a poner unos cuantos ejemplos así rápidamente. Aquí he puesto una foto de San Ignacio de Loyola, porque los jesuitas fueron los primeros que en el siglo XVI empezaron la escuela tal como hoy la conocemos. Y bueno, pues su desarrollo pues, se fundamentó en cuestiones que para nosotros ahora son evidentes, pero que no lo eran entonces. Y la educación estaba inspirada sobre todo en esa idea de descubrir a Dios en el otro, de querer a todos, del compromiso con los demás, de ese empeño transformador de la persona y de la sociedad. He puesto aquí una mención especial, muy merecida, a pues, un santo que nació muy cerca de aquí. Y en el año 1597, San José de Calasanz, que estaba en una iglesia en el Trastevere, en Roma, después de unas inundaciones, que hubo más de 2000 muertos, empezó una escuela, la sacristía de aquella iglesia, para niños pobres. Fue la primera escuela pública de la historia, porque fue la primera vez que la educación se abrió a gente que no tenía recursos. Y, por supuesto, sin ningún inconveniente, no hacía falta que fueran católicos, porque la idea estaba basada en entender al niño como imagen de Dios y de ahí venía el principio de igualdad para todos. Y hizo algo que fue completamente transformador de lo que es la educación. Fue el primero que lo hizo. Y, bueno, como veis, hemos partido de dos santos españoles de muy cerca de aquí, los dos. Y luego vino otra cosa otro hecho muy importante que también muy cerca de aquí, en Burdeos, Santa Juana del Estonac, a los 51 años, ya era una madre que todos sus hijos estaban emancipados, pero en fin, a una edad para entonces alta, fundó la Compañía de María. Y fue ella pensó algo que hoy, gracias a Dios, nos parece evidente, pero que entonces no lo era, y es que la mujer también tenía que ser escolarizada. Y fue la primera congregación femenina de enseñanza. Y supuso un avance enorme en lo que es la educación y ha sido reconocida
no hace mucho, que fue el 400 aniversario, pues fue muy reconocida por todo el mundo como por esta gran aportación. Luego le siguió pues otra santa que tiene mucho que ver también con Barbastro, porque Barbastro, como sabéis, hay dos colegios. Uno es de los Escolapios y otro es de las Hijas de la Caridad, de Santa Luisa de Marillac, y son de los centros más antiguos de España. Y Santa Luisa, también en París, había fundado en 1633 las Hijas de la Caridad y pronto fue la congregación femenina más grande del mundo y lo sigue siendo. Y bueno, pues fue una gran historia de creatividad y la pedagogía se desarrolló no en el mundo de las ideas, se desarrolló en la vida práctica de las escuelas y no con los alumnos fáciles, sino con todos. Y bueno, pues puesto aquí San Juan Bautista de la Salle, no puedo ponerlos a todos, pero repito que los grandes hitos de la educación han sido precisamente los grandes santos y todos esos ideales de caridad y de servicio pues arraigaron muy profundamente en la cultura, en todo Occidente. Y esa inculturación pues impulsó a muchas instituciones que querían desarrollar pues algo tan importante como es la educación de la siguiente generación. Y surgieron muchísimas instituciones. Y hay que decir que fueron las instituciones cristianas las que realmente llevaron durante siglos el empeño de lo que es la educación. Y bueno, hasta el punto de que en determinado momento los poderes públicos acabaron asumiendo de modo general esas tareas. Y es muy interesante leer cómo fue, porque no es que de repente el Estado moderno se le ocurriera, sino que lo que sucedió es que el Estado moderno expropió las obras de la Iglesia, sobre todo con ocasión de la Revolución Francesa, y se encontró de repente con un montón de obras asistenciales y educativas que tenía que gestionar. Y pronto vio también que, bueno, pues que era una cuestión que el Estado moderno se debía plantear y la Iglesia supo adaptarse a esa situación. Y hasta entonces pues había hecho sus planes de estudios educativos con total libertad porque no había ninguna legislación ni nada parecido, porque no había nada. Y a partir de ese momento pues supo adaptarse a las leyes y a las normativas de los estados y hizo un servicio que pues muy importante. Pongo otro ejemplo que de poco después de los hermanos maristas, pues el fundador de los maristas, Marcelino Champagnat, era un sacerdote joven que acude a asistir a un enfermo y ve que el enfermo pues nunca ha oído hablar de Dios. Y entonces él piensa cuánta gente habrá en esa misma situación en todo el mundo. Y fruto de aquella reflexión, porque hay mucha gente que cuando ve algo que funciona mal lo que hace es maldecir y decir lo mal que está el mundo y buscar culpables por todos sitios. Y hay otros que en vez de eso lo que hacen es dar un paso al frente, como hizo él, y fundó una institución que hoy tiene más de 1000 colegios en todo el mundo. Y todo partió de la mirada de misericordia de una persona ante la gente joven. Y esa ha sido, entiendo yo, la historia de la educación. Es la evolución de la mirada de misericordia de la Iglesia sobre el niño y sobre la niña y sobre sus necesidades más profundas. La Iglesia, pues, creo que se puede decir que ha prestado un enorme servicio a lo largo de la historia de la educación, ha sobrevivido a numerosas crisis, se ha reinventado muchas veces, como decíamos, se ha adaptado a la normativa de los estados. Después, a mitad del siglo XX, cuando empezó la financiación pública de la enseñanza, que fue una exigencia pues, propia del desarrollo de los derechos humanos, ¿no? Porque para que la educación sea plural, una sociedad plural necesita una educación plural y para que la educación sea plural tiene que estar dirigida por instituciones diversas, no puede ser un monopolio de los estados y por lo tanto para que haya esa pluralidad y sea accesible a todos tiene que tener una financiación pública. Y eso exigía una serie de condiciones y la Iglesia también se supo adaptar. En España se adaptó al sistema de financiación que hubo en los años 60 y 70, luego se adaptó a los conciertos educativos a partir del año 85 y ha sabido manejarse en el mundo que le ha tocado vivir. Y ese impulso de la educación católica ha sido vital no solo para la Iglesia, sino para toda la sociedad. Y por eso quería hacer este recorrido, porque uno puede pensar, qué bien ha hecho la Iglesia en gestionar la educación católica, qué bien le ha ido para su propio desarrollo. Y yo creo que precisamente
lo que ha sido es un gran servicio a la sociedad, porque si se mira la historia con honestidad, se puede ver que la educación le debe muchísimo a la educación católica. Avanzando un poco más ya en el siglo XX, la Iglesia, como os decía, procuró pensar siempre en todos. El ejemplo para mí más claro es Asia, ver cómo está todo Asia lleno de colegios católicos en todas las ciudades. Yo he visto, por ejemplo, Japón o Corea, pero bueno, Japón en particular, hay menos de un 0,5% de católicos y sin embargo hay un montón de colegios católicos donde no hay prácticamente ninguno. Y es evidente que no están hechos para su propia gente ni por un motivo de buscar personas para sus propias filas, sino que es un servicio desinteresado a la sociedad. Y también, pues, siempre le ha preocupado también la escuela pública, porque la escuela pública tiene que ser plural también. Pongo aquí el ejemplo del padre Poveda, que fundó la institución teresiana en 1911 preparando maestras para la enseñanza pública. Hay que decir que hasta 1910 la mujer no pudo ir a la universidad en España. En el resto de Europa fue prácticamente igual. Y por eso fue en aquel momento histórico cuando hubo personas e instituciones católicas que se preocuparon de que hubiera maestras y que se preocuparan de la educación pública. Y por estar aquí también no puedo menos que citar a San José María, que nació en Barbastro, y que a mí me llama siempre la atención que, bueno, pues que hay zonas donde ha habido muchos santos que han hecho grandes cosas y además que eran amigos, porque San José María era amigo de San Pedro Poveda. Y en el siglo XVII, todos aquellos santos, San Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marillacs, todos esos santos eran amigos. Creo que también es muy importante porque los momentos de más esplendor de la Iglesia es cuando las grandes instituciones han aprendido a colaborar y a tener esa cultura de cooperación tan importante y esa amistad y ese deseo de mejorar y no simplemente pensar en lo que es el propio perímetro, sino pensar en el todo. Bueno, como sabéis, San José María nació en Barbastro en 1902 y con el tiempo, por referirme a la educación, tampoco voy a hacer una referencia más amplia, con el tiempo hizo una gran innovación en el mundo de la educación y es que en vez de hacer como había hecho hasta ese momento todas las instituciones de la Iglesia, que es hacer sus propios colegios, San José María lo que propuso es que los laicos promovieran colegios autónomos y que los dirigieran ellos. No colegios sometidos a una autoridad eclesiástica, ni siquiera que estén sometidos a la autoridad de la institución que los promueve, porque precisamente su gran aportación era esta que pongo aquí, la creación de centenares, miles de proyectos promovidos y dirigidos de modo autónomo íntegramente por laicos, escuelas, colegios, universidades, escuelas de capacitación profesional, escuelas rurales, universidades, etcétera. Y esto creo que tiene también una gran importancia, porque el futuro de la Iglesia no está simplemente en que las instituciones de la Iglesia hagan muchas obras educativas, sino está en que los laicos, bajo su propia responsabilidad, tomen un gran protagonismo en lo que es el desarrollo de la educación. Igual que si uno quiere que la fe esté inculturada en el mundo del cine, de los medios de comunicación, de los sindicatos, de los partidos políticos, la solución no es que sean católicos confesionales, sino que haya católicos verdaderamente competentes y comprometidos en todo ese mundo. Esto mismo es lo que él proponía para la educación. Y creo que es una visión profética que ahora mismo cobra una especial importancia. Pero bueno, y ahora quería hacer otro pequeño salto a lo que es la educación de modo general de la sociedad. La identidad cristiana, pues, digo, es decisiva para la familia, para la escuela, por supuesto en la parroquia, en el trabajo, en toda la sociedad. Pero la religiosidad popular, y como sois todos delegados de Torre-Ciudad, creo que merece una mención especial. La religiosidad popular ha tenido un peso enorme en el desarrollo de la Iglesia, desde el comienzo. Y quizá como es más, como diría yo, más capilar y más difusa,
pues no se le da toda la importancia que tiene. Pero el mensaje cristiano es reflejo de una fe que hace cultura, que arraiga en escenarios muy diferentes, que tiene una manifestación muy específica en la piedad popular y que es algo completamente impredecible, completamente improgramable y que siempre deja espacio para nuevas creaciones. Y lo estamos viendo cómo cada poco tiempo surgen nuevos lugares de peregrinación, nuevos lugares donde hay gente que encuentra a Dios de una forma que no se podía prever. O sea, que es como una muestra de la providencia y de la creación y de la creatividad de la providencia de Dios. San José María impulsó la construcción de Torre Ciudad, un lugar abierto a todos, que quiere impulsar la presencia pública de la fe, contribuir a construir comunidad con los innumerables caminos de la Iglesia. La religiosidad popular es un ejemplo entre muchos de la comunión entre carismas en un lugar y cómo carismas muy diferentes en muy buena comunión generan una comunidad de creyentes que es la Iglesia. Y además que esa riqueza de carismas le da un gran valor a todo lo que se hace allí. La religiosidad popular, además, yo la percepción que tengo, de estas últimas décadas es que sin ninguna duda está en un momento llevamos décadas de auge y de crecimiento de la religiosidad popular y yo creo que van a ir a más. No hay más que ver pues, el Camino de Santiago, por ejemplo, como cada vez hay más gente que lo hace, gente muchas veces alejada de Dios, cantidad de gente que encuentra a Dios de un modo difícilmente predecible. Y como digo, el Camino de Santiago podría hablar de 1000 santuarios y de miles de lugares donde en cada pueblo, su imagen, su ermita, sus tradiciones, y transmite un hondo sentido de la presencia de Dios, produce actitudes interiores que raramente se observan en otro ambiente. A mí me parece también el fenómeno de los testimonios. Si os fijáis, si buscáis un poco en Internet, veréis que hay miles de testimonios, que es un género claramente en alza, miles de testimonios de personas que han encontrado a Dios de un modo imprevisto para ellos, sin ninguna duda. Y casi todos tienen algo que ver con la peregrinación a un santuario de la Virgen. Y bueno, pues, ¿por qué será? Pues no lo sé, pero lleva sucediendo durante toda la historia. Y cuando las cosas suceden durante siglos, yo entiendo que es por algo que está muy arraigado en la naturaleza de las personas. Las personas necesitamos formar comunidad y encontrarnos juntos en un sitio. Y eso es una cosa que todos los pueblos han visto como algo muy necesario. Y esos lugares de peregrinación pues son un estímulo para el encuentro, para el diálogo fraterno entre las personas, para escuchar y encontrar la palabra de Dios que a lo mejor se había escuchado muchas veces, pero que en esos lugares se escucha de una manera diferente. Y son tradiciones que además siempre tienen un compromiso de caridad, porque en los lugares de peregrinación se produce de inmediato y de un modo natural y espontáneo una preocupación por el otro, una preocupación por el que tiene al lado, por el compañero de camino, por el que se encuentra, por el que coincide en cualquier sitio. Y eso es como una manifestación muy clara de cómo el influjo de la fe cristiana va calando en esas manifestaciones. Y pues los desplazamientos que siempre suponen, ¿no? Pues ese caminar juntos, pues es ocasión de conversión. Mucha gente que va a lo mejor pues por compromiso, por acompañar, por un motivo medio turístico, es completamente transformada. Y especialmente ponía ahí a los que están aquejados de las nuevas pobrezas de nuestro tiempo. Es evidente que el mundo se ha desarrollado muchísimo, pero es igual de evidente que aparecen constantemente nuevas pobrezas y nuevas formas de sufrimiento en las personas.
que muchas veces tienen que ver con la desestructuración de la familia, con las adicciones, con tantos problemas sociales que siguen presentes, porque aunque el mundo se desarrolle, los problemas siempre persistirán y siempre será necesaria la caridad cristiana, y siempre hay lugares que tienen una especial atracción y que suscitan esta transformación en las personas. Y bueno, he puesto ahora aquí unas cuantas reflexiones, pues estas concretamente de Aparecida, que son pues escritas por el Papa Francisco y que creo que son muy bonitas, ¿no? La decisión de partir hacia el santuario es ya una confesión de fe. El caminar es un verdadero canto de esperanza, la llegada es un encuentro de amor. Aquí pongo una imagen de Fátima, y cuando uno va a estos sitios se da cuenta del arraigo de la fe en tantas personas, la mirada del peregrino que se deposita en una imagen que simboliza la ternura, la cercanía de Dios, contempla el misterio, cómo se conmueven las personas, cómo pide a Dios cosas que pues son experiencias espirituales muy intensas, que el peregrino vive la experiencia de un misterio que le supera, no solo de la trascendencia de Dios, sino también de la Iglesia. Yo creo que también en estos sitios la gente tiene una percepción mucho más profunda y más intensa de lo que es la Iglesia, y se siente que es parte de una familia que tiene un valor muy importante y que transforma su vida. Y todas esas paredes de todos esos lugares contienen muchas historias de conversión, de perdón, de dones recibidos que millones podrían contar. Pues claro, San José María lo decía de Torrecidad, pero se puede decir de cualquier lugar de peregrinación, de cualquier santuario. Lo importante son las transformaciones personales que las personas tienen, y que yo diría que afecta a todos los que van. Aquí una imagen de Medjugorje. Las diversas advocaciones de los santuarios testimonian la presencia cercana de María a la gente, manifiestan la fe, la confianza. Aquí yo pongo una foto de Torrecidad. Los santuarios, esta es una frase también del Papa Francisco: nuestra gente vive su profunda espiritualidad, devociones sencillas. Pensemos en la intensidad en estos lugares, la oración a Cristo crucificado, el rosario, el Vía Crucis. Son tradiciones que uno podía pensar hace unos años que estaban en camino de desaparecer, ¿no? En una sociedad moderna, tan capaz, tan desarrollada, yo diría que por sus logros podía parecer como un poco llena de suficiencia, y sin embargo, pues son cuestiones que van, a mí me llama la atención, como el rosario yo veo que va en alza. Los Vía Crucis, las horas santas en las iglesias, es una cuestión que sorprendentemente en crecimiento. Los testimonios personales, ¿no? Hay gente que piensa que porque hay mucha gente es algo que es una cosa de masas, pero creo que nada más lejos de la realidad. Todas esas grandes concentraciones de personas hay un encuentro personal. Precisamente es como Dios transforma allí a las personas, porque cada uno lleva consigo su propia historia, su propia fe, sus luces, sus sombras, sus sufrimientos, sus incertidumbres, y cada uno lleva sus intenciones, sus deseos particulares, su oración personal, y enseguida pues ya digo, muchas personas que vienen sin tener ese sentimiento, pues lo encuentran. La confesión, que lo dice también el Papa, confesar en un santuario es hacer experimentar, tocar con la mano la misericordia de Dios. Hay infinitas historias de gente que en Torrecidad o en otros santuarios se ha confesado después de muchísimo tiempo, y cómo aquello le ha transformado completamente su vida. Los santuarios son insustituibles porque mantienen la piedad popular, lo enriquecen con toda una catequesis,
y el testimonio de la caridad. La gente, cuando vuelve de un santuario, vuelve siendo mejor persona y vuelve siendo un testimonio de caridad en su entorno, aquí y a su vuelta. Y ¿yo por qué vinculo esto con la educación? Porque vuelvo a lo que decía al principio. Al final, la clave de la educación, la clave de un centro educativo, no es las leyes, los presupuestos. Es importante, pero no, lo importante es la cultura. Y lo importante son los valores corporativos, la cultura que inspira y que sustenta esa escuela o esa familia. Y eso es cada persona. Y eso es que cada persona tenga un interés de hacer mejor su trabajo, tenga un deseo de colaborar, y yo entiendo que cuando las personas mejoran, y en esto la religiosidad popular es, yo digo, insustituible, cuando las personas mejoran, mejora toda la sociedad. Por eso el Papa citaba, que lo cita también mucho el obispo de Barbastro, la piedad popular es el sistema inmunitario de la Iglesia. El sistema inmunitario es muy importante en cualquier persona, porque es lo que hace que hagamos frente a las infecciones y a todas las hostilidades que el mundo tiene en nuestro entorno. Y creo que la religión popular es solución para muchísimos de los problemas que tenemos cada día. Bueno, hacerse presente, sentirse parte de una comunidad más grande, esto también creo que es decisivo. Es verdad que el encuentro con Dios es personal, pero todos, la gente joven en particular, pero los adultos también necesitan vivir en una comunidad. La salvación es personal, pero la fe se vive en comunidad. Y se vive en la familia, se vive en la escuela, se vive en los entornos de los parientes, de la familia, de los conocidos, y se vive de modo especial en los lugares de peregrinación. Muchos van al santuario porque necesitan una gracia y regresan para dar gracias, o regresan porque no han obtenido esa gracia que han pedido, pero sí se han transformado ellos, que a veces es mucho más necesario, porque a lo mejor eso que han pedido tampoco era tan importante para su vida y había algo más importante. Y eso hace que los santuarios sean lugares fecundos y que la piedad del pueblo se alimente y crezca su conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios no es una cuestión académica, lo es, pero lo importante es una cuestión mucho más, yo diría, vivencial, ¿no? Y el clima de comunidad que las personas sienten cuando visitan estos lugares, repito que es lo que les transforma. La gente necesita compartir, necesita estar en grupos, necesita sentirse acompañado. Esto es clarísimo en lo que es la evangelización de la gente joven. Ahora mismo, si uno mira a su alrededor, la gente joven que es, digamos, que desarrolla su fe es porque la vive de una manera u otra, lo vive en comunidad. Y al principio la comunidad es sobre todo su casa, su familia, pero hay determinado momento en la adolescencia que necesitan otros ambientes, porque pasan de ser niños a ser adultos y esa transformación siempre tiene una cierta disrupción. Y por eso es tan importante que las familias se preocupen de que sus hijos estén en unos ambientes en los que encuentren esa comunidad. Y es preciso promover todo tipo de eventos que ayuden a construir comunidades humanas sanas y fuertes. Yo he visto ahora en Torreciudad pues, varios colegios que conozco que vienen aquí, pues las familias a hacer las primeras confesiones. La experiencia es magnífica. Y tú dices, eso se podía hacer en cualquier sitio. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el haberse desplazado, el viaje, el estar con otras personas, el sentirse arropado por un conjunto de personas que vibran con estas mismas ideas y las personas vuelven transformadas. Y es muy importante que en esa comunidad, en esas comunidades que se forman, pues todos aprendan a ver el valor transformador de los pequeños gestos de bondad.
que a mí esta foto me gusta mucho porque los niños aprenden los gestos de bondad y de caridad y los detalles de servicio y de afecto, lo aprenden de verlo a los adultos. Y es muy importante que lo desarrollen entre ellos. Y en vez de darles todo hecho, y en vez de siempre darles la razón, lo que hace falta es conseguir que salgan de su egocentrismo infantil y se preocupen de los demás. Y esto, pues, esto tiene una gran belleza, ¿no? Uno cuando ve esta imagen dice, esto es muy bonito, es un acto de bondad y es muy bonito y es decisivo para el futuro de esas personas, tanto del que es ayudado como del que ayuda, porque se siente en una comunidad. Y ese gran valor espiritual, pues es algo que está muy presente en las comunidades cristianas, porque precisamente esa fe que tenemos es la que nos hace buscar a Dios en el rostro de cada persona que tenemos cerca. Y es la que hace que encontremos a Dios y que nos ayuda el desplazarnos, el estar en determinados lugares, el formar comunidad. Cada acto educativo es un acto de amor. Esto es una frase del Papa Francisco muy conocida, muy afortunada. Yo añadiría también que cada acto de amor tiene un gran valor educativo. Y esto sucede en la familia, sucede en el aula, sucede en la vida pública, sucede en todos los ambientes. Cada detalle que tienes con otra persona tiene un enorme valor educativo, porque la gente cuando es bien tratada tiende a tratar bien a los demás. Y cuando es maltratada tiende a maltratar a los demás. Por eso tenemos la responsabilidad de ver qué es lo que cada detalle es una oportunidad de inspiración para otros. Esta es otra idea también que quería destacar. He puesto ahí, porque lo leí hace poco, me pareció una frase afortunada, que decía, la embarcación matrimonio feliz con hijos se está hundiendo. O sea, los datos de hijos nacidos fuera del matrimonio ya son más que los que nacen dentro del matrimonio. Los matrimonios duran de media muy poco. O sea, hay digamos, como un sentir muy grande entre la gente joven de que casarse no es una buena idea, porque conocen muy pocos matrimonios felices con hijos. Y yo diría que el futuro de la humanidad depende mucho de la calidad de la familia, de que haya matrimonios felices con hijos. Esto es una tarea decisiva para la sociedad y en la que la Iglesia tiene que tener un compromiso total. Y yo diría que la mejor caridad hoy, siempre, pero la mejor caridad es fortalecer a la familia. Y yo pienso que es muy importante la familia porque la gente necesita referencias de familias felices con hijos. Y la escuela la necesita, y lo necesita toda la sociedad. Y pienso que estos lugares son muy importantes para esto. Y por eso creo que lo importante es, yo diría, dejar de quejarse, porque yo creo que lo mal que está el mundo, yo creo que no necesitamos que nos lo expliquen. No sé si habrá alguno aquí a lo mejor que todavía no lo sabe, pero creo que ya está suficientemente explicitado, ¿no? Creo que hay que pasar a la fase de ver qué hacemos para que mejore. Yo creo que todos los que estáis aquí, pues el hecho de que estéis demuestra que tenéis un compromiso claro por ello, pero creo que es muy importante ayudar a la gente a dejar de quejarse y a quejarse menos y buscar más cómo conectar con lo que necesitan. Dejar de hablar tanto de las amenazas del mundo que nos rodea y hablar en las oportunidades y las propuestas positivas y convincentes, porque yo observo, por ejemplo, lo veo en los colegios en los que yo me relaciono más, que los lugares que hay poca práctica religiosa no quiere decir que tengan menos interés por la fe. Tienen el mismo o más, porque sienten más el vacío y la necesidad. O sea que el hecho de que la situación, yo diría más, las personas que viven o en su entorno las familias no van bien, son las que mejor entienden lo importante que es la familia. O sea que el hecho de que las cosas no vayan bien no es una buena noticia, pero no quiere decir que las cosas no tengan solución. Yo creo que la solución destaca incluso con más fuerza, porque la gente ve con más rotundidad lo importante que es potenciar la familia y lo importante que es
que todos los valores cristianos que realmente están muy arraigados en nuestra sociedad, casi todos los grandes valores que nuestra sociedad defiende, que piensa que son pues, de su buen sentir, prácticamente todos tienen un origen cristiano. Y por eso creo que no es difícil encontrar espacios comunes con toda la gente que nos rodea, aunque no crean en nada, aunque estén muy alejados de Dios, podemos encontrar espacios de trabajo comunes. Y he puesto aquí una imagen del buen samaritano porque siempre a lo largo de la historia de la Iglesia se ha visto en el hombre herido al borde del camino, se ha visto la imagen de la humanidad doliente, y la imagen del buen samaritano se ha visto la figura de Jesucristo y de la Iglesia, que se detiene ante el sufrimiento de las personas y no es como el otro, el escriba, que va pues con toda su doctrina y toda su moral muy clara, pero que no se detiene. Y por eso creo que nosotros tenemos que ser personas que sabemos detenernos ante el sufrimiento de los demás, aunque estén muy alejados, aunque estén en una situación que nos parezca incluso demasiado distante de lo que nosotros estamos, pero que tenemos que hablar con fluidez el lenguaje de la caridad, porque es un idioma que todos escuchan y comprenden, incluso los más alejados, incluso los que no creen. Y de hecho, en la historia de la Iglesia, y vuelvo a enlazar con lo que he dicho un poco, o he querido decir a lo largo de toda esta sesión, la historia de la Iglesia es una historia de difundir el lenguaje de la caridad. Y la historia de la educación es una historia de la mirada de caridad y de misericordia de la Iglesia sobre la humanidad. Es una historia de detenerse ante la humanidad doliente y atenderlo esté como esté. Y bueno, pues yo veo que a nuestro alrededor vemos aparecer propuestas que atraen la atención de la gente. Yo no diría que la gente joven no está interesada por Dios. A mí me parece que está más interesada que hace unas décadas, muchísimo más. Yo lo que observo en las escuelas es que cuando se le hace una propuesta a la gente joven, una propuesta como es de vida, conectan completamente. Y creo que hay que recibir esos signos de esperanza con apertura, abiertos a compartir nuestra misión con todos, en generar una buena comunión entre todas las instituciones. Yo pongo ahí las parroquias, las diócesis, los movimientos eclesiales, toda la sociedad. Creo que más que nunca, porque cuando el mundo está muy secularizado, la colaboración entre carismas es decisiva. Y es importante porque ahí uno también demuestra que uno no está buscando lo suyo, está buscando la mejora de todos. Y también porque lo más habitual, las personas cuando vemos que el mundo no está bien, siempre pensamos que alguien lo tendrá que arreglar y alguien tendrá que hacer mejores leyes y mejores instituciones y mejores todo. Pero claro, pues siempre eso lleva a que son otros los que lo tienen que hacer, ¿no? Los gobiernos, los parlamentos, las grandes instituciones, pero la realidad es que incluso las mejores estructuras funcionan solo cuando existen convicciones capaces de motivar. Y por eso, para que haya buenas instituciones, para que haya buenos gobiernos, para que haya buenos parlamentos, para que haya un buen sistema público, para que haya una buena sociedad, tienen que cambiar las personas. Y las personas, pues la libre adhesión al bien, pues es una tarea de cada persona. No va de padres a hijos, sí va en la educación, pero no viene en el ADN. Cada persona tiene que transformarse moralmente a sí misma y tiene que afrontar esa tarea que siempre es fatigosa, que nunca se da por concluida, una tarea que nunca resuelve el desarrollo económico, ni el desarrollo científico, ni el desarrollo social, ni las estructuras, ni nada. Y por eso una sociedad inteligente, yo lo repito siempre, que una sociedad inteligente dedica a la educación sus mejores energías, su mejor talento y su mejor ilusión. Y por eso, cuando los padres dedican esfuerzo y tiempo a educar a sus hijos, o los profesores a sus alumnos, o toda la sociedad dedica tiempo a que esa educación en esto que se dice que educa a toda la tribu, y ahí yo creo que ahí entra mucho la religiosidad popular, cuando uno ayuda a que el ambiente en que vive esté impregnado del mensaje cristiano,
está haciendo una enorme contribución a la educación de la siguiente generación, vamos, y de la actual. Y fíjate, esto yo sí que lo he oído comentar, que los lugares donde la religiosidad popular es más fuerte, por ejemplo, pensar en un pueblo, una ciudad donde visitan a su patrona y donde hay un verdadero fervor, allí se juntan los ricos y los pobres, los de derechas y los de izquierda, los de un equipo de fútbol y los de otro, se juntan todos y se sienten parte de lo mismo. Y en esos sitios siempre hay mucha mejor convivencia. Y creo que es también un reflejo del mensaje cristiano en una sociedad. Y esta es la última. Creo que es muy importante transmitir un mensaje de esperanza. Da igual cuánto se haya complicado la vida, a ellos o a nosotros, siempre hay modos de encontrar caminos de crecimiento y ser útiles para los demás. Yo diría que de verdad que apostemos por formar comunidad y por ver la forma de encontrarnos unos a otros y que el trabajo que hacéis como delegados de Torreciudad, que es un trabajo pues, que no siempre es sencillo, pues hace un gran bien a muchas personas y esas a otras, y que eso al final pues, es muy importante para el futuro de esta sociedad. Y nada más. Muchas gracias.